Editora Perú. 2 normas legales actualizadas. Ley de Organizaciones Políticas. Ley N grados 28.094. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de noviembre de 2003. El Presidente de la República. Por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley de Organizaciones Políticas. Asterisco, título modificado por el artículo 1 de la Ley N grados 30.414, publicada el 17 de enero de 2016. Título I. Definiciones generales. Artículo 1. Definición. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley. La denominación partido se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, solo estos gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley. Artículo 2. Fines y objetivos de los partidos políticos. Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda. A. Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. B. Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado. C. Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país. D. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. E. Realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas. Asterisco, literal modificado por el artículo 2 de la Ley N grados 30.414, publicada el 17 de enero de 2016. F. Participar en procesos electorales. G. Contribuir a la gobernabilidad del país. H. Realizar actividades de cooperación y proyección social. Y las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del marco normativo establecido por la presente ley. Título 2. Constitución y reconocimiento de los partidos políticos. Artículo 3. Constitución e inscripción. Los partidos políticos se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de cumplidos los requisitos establecidos en la presente ley, se inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas. Artículo 4. Registro de Organizaciones Políticas. El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley. Es de carácter público y está abierto permanentemente, excepto en el plazo que corre entre el cierre de las inscripciones de candidatos y un mes después de cualquier proceso electoral. En el Registro de Organizaciones Políticas consta el nombre del partido político, la fecha de su inscripción, los nombres de los fundadores, de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, la síntesis del estatuto y el símbolo. El nombramiento de los dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, así como el otorgamiento de poderes por este, surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante, según el caso. Las inscripciones se realizan por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano partidario competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar. Los representantes legales del partido político gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la Materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario del estatuto. En tanto el partido político mantenga su inscripción como tal en el Registro de Organizaciones Políticas, no es necesaria ninguna adicional, para efectos de la realización de actos civiles o mercantiles, cualquiera sea su naturaleza. Dentro de los 5 días posteriores a la fecha de cierre de inscripción de organizaciones. Normas legales actualizadas 3. Políticas. El Jurado Nacional de Elecciones remitirá a la Oficina Nacional de Procesos Electorales copia de los resúmenes de las organizaciones políticas inscritas o en proceso de inscripción. Las organizaciones políticas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en procesos de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, de elección de representantes ante el Parlamento andino, elecciones regionales o elecciones municipales, para lo cual deben contar con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones,
como máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso electoral que corresponda. Asterisco, último párrafo incorporado por el artículo 8 de la Ley N. Grados 30.673, publicada el 20 de octubre de 2017. Asterisco, artículo modificado por el artículo 2 de la Ley número 28.581, publicada el 20 de julio de 2005. Artículo 5. Requisitos de inscripción de partidos políticos. Los partidos políticos se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben en el registro de organizaciones políticas de acuerdo al reglamento correspondiente. La solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de la siguiente documentación. A. Las actas de constitución de los comités partidarios debidamente identificados, de acuerdo con lo establecido en la presente norma. B. La relación de afiliados equivalente, como mínimo, al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional. C. El acta de fundación, conforme a lo establecido en la ley. D. El estatuto, que debe contener lo previsto en la ley. E. El reglamento electoral, conforme a lo previsto en la ley. F. La designación de los representantes, personeros legales y técnicos, titulares y alternos. G. La designación de un tesorero titular y un suplente del partido político. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 6. El acta de fundación. El acta de fundación de un partido político debe contener por lo menos a. El ideario, que contiene los principios, los objetivos y su visión del país. B. La declaración jurada expresa de cada uno de los fundadores donde conste su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado constitucional de derecho y a las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución política. Los fundadores del partido no podrán estar procesados o condenados por delitos de terrorismo y diagonal o tráfico ilícito de drogas. C. La relación de los órganos directivos y de los miembros que los conforman. D. La denominación y el símbolo partidarios. Se prohíbe el uso de 1. Denominaciones iguales o semejantes a las de un partido político, movimiento, alianza u organización política local ya inscrito o en proceso de inscripción, o que induzcan a confusión con los presentados anteriormente. 2. Símbolos iguales o semejantes a los de un partido político, movimiento, alianza u organización política local ya inscrito o en proceso de inscripción, o que induzcan a confusión con los presentados anteriormente. 3. Nombres de personas naturales o jurídicas, ni aquellos lesivos o alusivos a nombres de instituciones o personas, o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 4. Una denominación geográfica como único calificativo. 5. Símbolos nacionales y marcas registradas, ni tampoco imágenes, figuras o efigies que correspondan a personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras reñidas con la moral o las buenas costumbres. E. El domicilio legal del partido. Asterisco, artículo modificado por el artículo 2 de la Ley N. Grados 30.414, publicada el 17 de enero de 2016. Artículo 7. Padrón de afiliados. El padrón de afiliados, con los respectivos números de Documento Nacional de Identidad, DNI, es presentado ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en medio impreso o digital. La afiliación del ciudadano es constitutiva. Para la elaboración del padrón de afiliados se puede solicitar el apoyo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIECE, que puede disponer del uso estandarizado de mecanismos digitales u otros medios análogos. El padrón de afiliados es público. Su actualización se publica en el portal del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Las organizaciones políticas cuentan con el plazo de 1 año, contado desde la adquisición de formularios, para elaborar el padrón de afiliados y solicitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. La organización política presenta al registro de organizaciones políticas las incorporaciones, exclusiones y renuncias, en físico y en soporte digital, para su registro y publicación en el portal institucional. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 8. Comités partidarios. Las organizaciones políticas se organizan sobre la base de comités partidarios conformados por ciudadanos con domicilio en las localidades donde se constituyen. Los comités partidarios se constituyen mediante un acta suscrita por no menos de 50 afiliados debidamente identificados. 4. Normas legales actualizadas. Los partidos políticos, al momento de su inscripción, deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos del país y en no menos de un tercio, de las provincias. Los movimientos regionales, al momento de su inscripción y durante su vigencia, deben tener comités partidarios, en funcionamiento permanente, en no menos de 4/5 de las provincias del departamento.
Para el caso de la provincia constitucional del Callao y de Lima Metropolitana, se exige la presencia de comités en no menos de 4/5 de los distritos. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la composición, el número de afiliados y el número de comités partidarios. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 9. Estatuto del partido. El estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo menos, a. La denominación y símbolo partidarios, de acuerdo a lo establecido en el inciso C, del artículo 6. B. La descripción de la estructura organizativa interna. El partido político debe tener por lo menos un órgano deliberativo en el que estén representados todos sus afiliados. La forma de elección, la duración, los plazos y las facultades de este órgano deben estar determinados en el estatuto. C. Los requisitos para tomar decisiones internas válidas. D. Los requisitos de afiliación y desafiliación. E. Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano máximo estará constituido por la Asamblea General del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de representantes, según lo disponga el estatuto respectivo. Todos los miembros tendrán derecho a elegir y ser elegidos para los cargos del partido político, conforme lo establezca el estatuto. No pueden establecerse limitaciones adicionales a las previstas en la Constitución política y en la ley. F. Las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de impugnación contra estas, que deberán ser vistos cuando menos en 2 instancias. Los procedimientos disciplinarios observarán las reglas del debido proceso. G. El régimen patrimonial y financiero. H. La regulación de la designación de los representantes legales y del tesorero. I. El establecimiento de medidas internas para erradicar todo tipo de acoso contra las mujeres en la vida política entre sus afiliados, candidatas, sean militantes o invitadas en sus listas, regulando el procedimiento y las sanciones aplicables. Asterisco, literal incorporado por la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley N. 31.155, publicada el 7 de abril de 2021. J. Las disposiciones para la disolución del partido. Artículo 10. Tacha contra la solicitud de inscripción de un partido político. Recibida la solicitud de inscripción, el registro de organizaciones políticas verifica el cumplimiento de los requisitos formales y la publica la misma en su página electrónica. Además, un resumen de la solicitud se publica en el Diario Oficial dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación, quedando a disposición de los ciudadanos toda la información en las oficinas correspondientes. El resumen al que se refiere el párrafo anterior deberá contener: a. La denominación y símbolo del partido. B. El nombre de sus fundadores, dirigentes y apoderados. C. El nombre de sus personeros. D. El nombre de sus representantes legales. Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción de un partido político. Dicha tacha solo puede estar fundamentada en el incumplimiento de lo señalado en la presente ley. La tacha debe presentarse ante el registro de organizaciones políticas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación efectuada en el Diario Oficial, a que se refiere el párrafo anterior. El registro de organizaciones políticas resuelve la tacha dentro de los 5 días hábiles después de formulada, con citación de quien la promovió y del personero de los peticionarios cuya inscripción es objeto de la tacha. La resolución que resuelve la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones, en un plazo de 5 días hábiles posteriores a su notificación. El Jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública, sustancia y resuelve la apelación dentro de los 5 días hábiles después de interpuesta concitación de las partes. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no procede recurso alguno. Verificados los requisitos que establece la presente ley y vencido el término para interponer tachas, sin que éstas se hayan formulado, o ejecutoriadas las resoluciones recaídas en las tachas planteadas, el registro de organizaciones políticas efectúa el asiento de inscripción del partido político, el mismo que será publicado de forma gratuita y por una sola vez en el Diario Oficial, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la inscripción. En el mismo plazo, se remitirá a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el listado de las organizaciones políticas con inscripción definitiva. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones publica en su página electrónica el estatuto del partido político inscrito. Artículo 11. Efectos de la inscripción. La inscripción en el registro de organizaciones políticas le otorga personería jurídica al partido político. La validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción del partido quedan subordinados a este requisito y a su ratificación dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de su inscripción. Si el partido político no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de aquel, quienes los hubiesen celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros. Los partidos políticos con inscripción vigente pueden presentar candidatos a todo cargo de elección popular. Normas legales actualizadas 5.
Artículo 11. A suspensión de inscripción de organizaciones políticas. La inscripción de una organización política se suspende en los siguientes casos. A. Si tiene un número de comités en funcionamiento por debajo del mínimo establecido. B. Si la organización política no mantiene el número mínimo de afiliados exigido para su inscripción 6 meses antes de la fecha límite para efectuar la convocatoria a cada proceso electoral. C. Si incumple con remitir el listado de comités partidarios y la relación actualizada de sus integrantes, conforme a lo establecido en la presente norma. De verificarse alguno de los supuestos citados, el registro de organizaciones políticas requiere a la organización política la subsanación del incumplimiento, para lo cual le otorga un plazo improrrogable de hasta 60 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento de suspensión de su inscripción. Si, dentro de la vigencia del plazo otorgado, el partido político o movimiento subsana el incumplimiento incurrido, no se ejecuta el apercibimiento señalado. En el supuesto de que la organización política no subsane dentro del plazo antes mencionado, el registro inicia un procedimiento de suspensión de inscripción, de conformidad con las normas reglamentarias correspondientes. En el caso de la causal regulada en el literal C, el incumplimiento de cada obligación de envío genera una nueva infracción susceptible de sanción. El plazo de suspensión no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 1 año. Para su graduación se toma en cuenta, entre otros factores, el carácter reiterado del incumplimiento verificado y las medidas correctivas adoptadas frente a los incumplimientos. No es aplicable el procedimiento de suspensión durante el proceso electoral. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N-Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 12. Apertura de locales partidarios. No se requiere de autorización para la apertura y funcionamiento de locales partidarios, salvo el cumplimiento de las normas municipales relativas a zonificación, urbanismo, salud e higiene. El registro de organizaciones políticas publica en su página electrónica el domicilio legal de cada partido político. Artículo 13. Causales de la cancelación de la inscripción de un partido político. La inscripción de un partido político se cancela en los siguientes casos. A. Si, al concluirse el último proceso de elección general, no se hubiera alcanzado al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción y, al menos, 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. B. En caso de haber participado en alianza, si ésta no hubiese alcanzado al menos 6% de los votos válidos. Dicho porcentaje se eleva en 1% por cada partido político adicional. C. A solicitud del órgano autorizado por su estatuto, previo acuerdo de disolución. Para tal efecto, se acompañan los documentos respectivos legalizados. D. Por su fusión con otra organización política, según decisión interna adoptada conforme a ley y a su estatuto. Para tal efecto, se acompañan los documentos legalizados donde conste el acuerdo. E. Cuando no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente. F. Cuando el partido político no participe en las elecciones regionales en, por lo menos, 3/5 de las regiones, y en las elecciones municipales, en por lo menos la mitad, medio, de las provincias y un tercio, de los distritos a nivel nacional. G. Si se participa en alianza, por no haber conseguido cuando menos un representante al Congreso. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N-Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 13. A causales de cancelación de la inscripción de un movimiento regional. La inscripción de un movimiento se cancela en los siguientes casos. A. Al concluirse el último proceso de elección regional si no hubiese alcanzado al menos un consejero regional y al menos el 8% de los votos válidos en la elección regional en la circunscripción por la cual participa. B. Por no participar en la elección regional. C. Por no participar en la elección municipal de por lo menos 2/3 de las provincias y de, por lo menos, 2/3 de los distritos de la circunscripción regional en la que participa. D. A solicitud del órgano autorizado por su estatuto, previo acuerdo de disolución. Para tal efecto, se acompañan los documentos legalizados respectivos. E. Por su fusión con otro movimiento regional o partido político, según decisión interna adoptada conforme a su estatuto y a la ley. Para tal efecto, se acompañan los documentos legalizados donde conste el acuerdo. Las autoridades democráticamente elegidas en representación de un movimiento cuya inscripción hubiera sido cancelada permanecen en sus cargos durante el periodo de su mandato. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N-Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 13b. Permanencia de la alianza electoral. La alianza electoral que haya obtenido representación o haya ganado la respectiva. 6. Normas legales actualizadas.
Elección debe mantenerse durante el periodo correspondiente. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 14. Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes. 14.1. Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. 14.2. Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. 14.3. Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y diagonal o el narcotráfico. La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos. A. Cancelación de su inscripción en el registro de organizaciones políticas y en cualquier otro registro. B. Cierre de sus locales partidarios. C. Imposibilidad de su reinscripción. La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en conocimiento del Ministerio Público para la adopción de las acciones pertinentes. Artículo 15. Alianzas entre organizaciones políticas. Las organizaciones políticas inscritas pueden hacer alianzas entre ellas, bajo una misma denominación y símbolo común, para poder participar en cualquier tipo de elección popular. La alianza debe inscribirse en el registro de organizaciones políticas. Para su inscripción, la alianza presenta el acta de constitución correspondiente y su reglamento electoral. El acta debe contener, además, el proceso electoral en el que se participa, los órganos de gobierno y sus miembros, la denominación, el símbolo y domicilio legal, la declaración expresa de objetivos y los acuerdos que regulan el proceso de democracia interna conforme a ley, la definición de los órganos o autoridades que toman las decisiones de índole económico-financiera y su relación con la tesorería de la alianza, la designación de los personeros legales y técnicos de la alianza, la designación del tesorero y de los tesoreros descentralizados que tienen a su cargo la ejecución de las decisiones económico-financieras, la forma de distribución del financiamiento público directo que le corresponda a la alianza, y, en caso de disolución, a los partidos que la conforman. Para participar en el proceso electoral, la alianza debe solicitar y lograr su inscripción en el registro de organizaciones políticas conforme al calendario electoral establecido para tales fines. Las organizaciones políticas que integren una alianza no pueden presentar, en un mismo proceso electoral, listas de candidatos distintas de las presentadas por la alianza. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 16. Integración de organizaciones políticas. Los partidos pueden integrarse con otros partidos o movimientos regionales inscritos. Los movimientos regionales de un mismo departamento pueden integrarse entre sí. También pueden conformar un partido político, siempre que se encuentren inscritos en más de la mitad de los departamentos y cumplan los demás requisitos correspondientes. A tal efecto, las organizaciones políticas presentan, ante el Jurado Nacional de Elecciones, el acta que contenga el acuerdo de integración. La integración puede generar la creación de una nueva organización política o una de ellas incorporar a las otras. En ambos casos, la organización política vigente asume las obligaciones y derechos de las otras organizaciones cuyos registros quedan cancelados. Los organismos electorales establecen incentivos para la integración de las organizaciones políticas. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Título 3. Constitución y reconocimiento de las organizaciones políticas de alcance regional o departamental, asterisco, denominación modificada por el artículo 1 de la Ley N. Grados 30.688, publicada el 29 de noviembre de 2017. Artículo 17. Requisitos de inscripción de movimientos regionales. Los movimientos regionales se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscriben en el registro de organizaciones políticas conforme al reglamento correspondiente. La solicitud de inscripción de un movimiento regional debe realizarse ante el registro de organizaciones políticas y estar acompañada de la siguiente documentación. A. Acta de fundación conforme a lo dispuesto en la presente ley. No pueden ser objeto de inscripción. Normas legales actualizadas 7. Las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho o que intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. B.
Actas de constitución de los comités partidarios de acuerdo con lo establecido en la presente ley. C. Relación de afiliados no menor al 1%, de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral regional, la que en ningún caso puede ser menor de 1.1000 afiliados. No más de las 3/4 partes, 3/4, de los afiliados pueden tener domicilio en la misma provincia. D. Estatuto del movimiento regional. E. Reglamento electoral conforme a lo previsto en la ley. F. Designación de los representantes, y personeros legales y técnicos, titulares y alternos. G. Designación de un tesorero titular y un suplente. En el trámite de la solicitud de inscripción se actúa según lo establecido en el artículo 10 de la presente ley, en lo que corresponda. Los movimientos regionales cuentan con el plazo de 1 año, contado a partir de la adquisición de formularios, para el registro de sus afiliados y para la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. La denominación del movimiento regional se reserva desde la compra del formulario. Para poder participar en un proceso electoral, el movimiento regional debe estar inscrito en el registro de organizaciones políticas a la fecha límite para la convocatoria. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Título 4. De la condición de afiliado. Artículo 18. Afiliación a la organización política. Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a una organización política. La organización política regula la afiliación de los ciudadanos que tienen expedito su derecho al sufragio, si no pertenecen simultáneamente a otra organización política y cumplen los requisitos adicionales que su estatuto establece, siempre que no contravengan lo dispuesto en la Constitución y la ley. En caso de que dos o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, la afiliación válida es la de aquella organización política que la presentó primero ante el registro de organizaciones políticas, siempre que se cumpla con los requisitos de validez y las formalidades previstas en la presente norma. La afiliación realizada a través de la ficha correspondiente, diseñada por el registro de organizaciones políticas, debe ser aceptada por la organización política. La remisión del padrón de afiliados y sus actualizaciones al registro se presume como aceptación de las afiliaciones. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 18. La renuncia a la afiliación se presenta ante la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efecto desde la fecha de su presentación. La organización política debe remitir copia de la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones. Si el afiliado se encuentra en el extranjero, puede presentarla ante el consulado respectivo. El trámite de renuncia es gratuito. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 18b. Afiliación indebida. El ciudadano que alega haber sido afiliado a una organización política indebidamente, puede solicitar se registre su exclusión de la misma. Para ello debe presentar una solicitud ante el registro de organizaciones políticas adjuntando copia simple de su DNI vigente. Este lo comunica a la organización política y, de no recibir observaciones en un plazo de 3 días hábiles, registra la exclusión. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 30.995, publicada el 27 de agosto de 2019. Título V. Democracia interna. Artículo 19. Elecciones internas. La elección de las autoridades y de los candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales se rigen por las normas sobre elecciones internas establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política. Las normas electorales internas de las organizaciones políticas y de las alianzas electorales entran en vigencia a partir de su inscripción en el registro de organizaciones políticas. No pueden ser modificadas, desde los 30 días anteriores a la fecha límite para la convocatoria a elecciones internas hasta su conclusión. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 20. Órganos electorales. Toda organización política o alianza electoral cuenta con un órgano electoral central, de carácter permanente y autónomo respecto de los demás órganos internos. El órgano electoral central está integrado por un mínimo de 3 miembros titulares, quienes tienen sus respectivos suplentes. El órgano electoral central debe constituir órganos electorales descentralizados. Estos están integrados por uno o más miembros titulares y sus respectivos suplentes. 8. Normas legales actualizadas. Solo los afiliados a la organización política pueden formar parte de los órganos electorales. Los integrantes de los órganos electorales están impedidos de postular en las elecciones internas y las elecciones primarias. Salvo en los casos expresamente establecidos, los órganos electorales de la organización política son los encargados de organizar los procesos electorales internos y resolver las controversias que se presenten aplicando el estatuto, el reglamento electoral y la ley.
En estos casos, las decisiones de los órganos electorales descentralizados pueden ser apeladas ante el órgano electoral central. Lo resuelto por este último puede ser recurrido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 21. Elecciones primarias. Las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. Para efectos de las elecciones primarias, los organismos del sistema electoral ejercen las siguientes funciones. 1. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIECE, elabora el padrón electoral. 2. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, organiza las elecciones primarias. 3. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, facilita el acceso a las bases de datos en ventanilla única, fiscaliza las hojas de vida de candidatos en elecciones primarias y candidatos designados, resuelve conflictos en materia electoral y proclama a los candidatos elegidos. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 22. Oportunidad de las elecciones primarias. Las elecciones primarias para elegir candidatos a presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 23. Candidaturas sujetas a elección. 23.1 Están sujetas a elecciones primarias las candidaturas a los siguientes cargos. A. Presidente de la República. B. Representantes al Congreso de la República. C. Gobernadores regionales. D. Alcaldes provinciales y distritales. Asterisco, numeral 23.1 modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. 23.2 Los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado en elección interna, están obligados a entregar al partido, alianza, movimiento u organización política local, al momento de presentar su candidatura a elección interna o de aceptar por escrito la invitación. Para postular a los cargos referidos, una declaración jurada de hoja de vida que es publicada en la página web del respectivo partido, alianza, movimiento u organización política local. Asterisco, numeral 23.2 modificado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo de 2015. 23.3 La declaración jurada de hoja de vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener, asterisco, párrafo modificado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo 2015. 1. Lugar y fecha de nacimiento. 2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y en el privado. 3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere. 4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que hubiese tenido. 5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. Asterisco, numeral modificado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo 2015. 6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. Asterisco, numeral modificado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo 2015. 7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso. Asterisco, párrafo modificado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo 2015, cuyo texto es el siguiente. 8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. Asterisco, numeral incorporado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo 2015. 23.4 En caso de que el candidato sea inscrito como tal por su partido o alianza, movimiento u organización política local, según corresponda, la declaración jurada de hoja de vida se incorpora en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Asterisco, párrafo modificado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo 2015. 23.5 La omisión de la información prevista en los números 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta 30,
30 días calendario antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos. Asterisco, párrafo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.673, publicada el 20 de octubre de 2017. Normas legales actualizadas 9. 23.6 En caso de que se haya excluido al candidato o de que haya transcurrido el plazo para excluirlo, y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la información prevista en el párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los actuados al Ministerio Público. Asterisco, numeral incorporado por el artículo único de la Ley N. 30.326, publicada el 19 de mayo de 2015. Artículo 23. A entrega de plan de gobierno y publicación. Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que presentan candidatos, según sea el caso, a elecciones generales, regionales o municipales, al momento de presentación de sus respectivas listas para su inscripción deberán cumplir con entregar al Jurado Nacional de Elecciones su plan de gobierno del nivel que corresponda. Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales publican su plan de gobierno en su respectiva página web y lo mantienen durante todo el periodo para el cual participaron en el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones incorpora a su página web los planes de gobierno de dichas organizaciones políticas durante todo el proceso electoral general, regional o municipal, según sea el caso. Posteriormente mantiene solo el de las organizaciones políticas con candidatos elegidos. Durante todo su periodo de gobierno, no se admitirá la inscripción de candidatos de partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que incumplan con lo dispuesto en el presente artículo. La obligación de presentar el plan de gobierno es de aplicación para las elecciones de los representantes ante el Parlamento andino, en lo que se refiere a las propuestas que llevarán al citado Parlamento. Asterisco, artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley N. 28.711, publicada el 18 de abril de 2006, la que, de conformidad con su artículo 2, tiene vigencia a partir del 28 de julio de 2006, y se aplica a los procesos electorales que se realicen con posterioridad a esa fecha. Artículo 24. Modalidad de las elecciones primarias. Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Para el caso del movimiento regional, debe obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias de su circunscripción. De existir alianza electoral, los porcentajes referidos se incrementan en 0,5% por cada organización política adicional. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 24. A candidatos en elecciones primarias solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria. A elecciones generales puede postular para ser candidato en una elección primaria. El incumplimiento de esta exigencia invalida la candidatura individual. La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. Las candidaturas se presentan e inscriben de forma individual ante el jurado electoral especial correspondiente. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 24b. Candidatos designados. Hasta un 20% de la totalidad de candidatos al Congreso puede ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política que disponga el estatuto. En la lista de candidatos, la ubicación de los designados es establecida por el órgano competente de la organización política respetando los principios de democracia interna. No pueden inscribirse como candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un 1 año de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que corresponda o que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que ésta no presente candidato en la respectiva circunscripción. No se puede postular por más de una lista de candidatos. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Artículo 25. Elección de autoridades internas de la organización política. La elección de autoridades del partido político u organización política regional se realiza al menos una vez cada 4 años. La elección de estas autoridades se efectúa de acuerdo con la modalidad que establezca el estatuto y el reglamento electoral de cada organización política. Los resultados de las elecciones internas se comunican al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones.
Solo los afiliados inscritos en el padrón electoral pueden elegir y ser elegidos en las elecciones de autoridades de la organización política correspondiente, de conformidad con el artículo 7 de la presente ley. La organización política puede solicitar la asistencia técnica de los organismos del sistema electoral para la realización del proceso de elección de sus autoridades internas. Asterisco, artículo modificado. Por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. 10 normas legales actualizadas. Artículo 26. Participación de hombres y mujeres en elecciones del partido político en las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargos de elección popular. El número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50% del total de candidatos. Asterisco, artículo modificado por la Ley N. 31.030, publicada el 23 de julio 2020. Artículo 27. Modalidades de elección interna de candidatos a consejeros regionales y regidores. Las organizaciones políticas pueden elegir a sus candidatos a consejeros regionales y regidores de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades. A. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados. B. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. C. Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. Las organizaciones políticas pueden contar con el apoyo y la asistencia técnica del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIECE, en el marco de sus competencias. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 30.998, publicada el 27 de agosto de 2019. Título B. Del financiamiento de los partidos políticos. Artículo 28. Financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos reciben financiamiento público y privado, de acuerdo a la presente ley. Artículo 29. Financiamiento público directo. Solo los partidos políticos y alianzas electorales que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento público directo. Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0,1% de la unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Dichos fondos se otorgan con cargo al presupuesto general de la República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados, durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, conforme a las siguientes reglas. A. Hasta el 50% del financiamiento público directo recibido para ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política, así como para la contratación de personal y servicios diversos. B. No menos del 50% del financiamiento público directo recibido para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar realización de encuestas, desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales y procesamiento masivo de datos. La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de 1/5 por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al Congreso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, se encarga de la fiscalización del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 30. Financiamiento privado. Las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada, mediante a. Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural o persona jurídica extranjera sin fines de lucro, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, que no superen las 120 unidades impositivas tributarias al año, las mismas que deben constar en el recibo de aporte correspondiente. B. Los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas, provenientes de aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes, hasta 100 unidades impositivas tributarias por actividad. La organización política debe informar de las actividades que realicen sus órganos ejecutivos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en un plazo no menor de 7 días calendario previos a la realización del evento para efectuar la supervisión respectiva. La organización política identifica a los aportantes de las actividades proselitistas y remite la relación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. C.
los rendimientos producto de su propio patrimonio y de los bienes que tienen en posesión, así como los ingresos por los servicios que brinda. Normas legales actualizadas 11. La organización política a la ciudadanía y por los cuales cobra una contraprestación. D. Los créditos financieros que concierten. E. Los legados. Todo aporte privado en dinero, que supere el 25%, de una unidad impositiva tributaria, UIT, se realiza a través de entidades del sistema financiero. Los aportes privados en especie y los que no superen el 25%, de una unidad impositiva tributaria, UIT, se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la valorización del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o el responsable de campaña, según corresponda. La entidad bancaria debe identificar adecuadamente a todo aquel que efectúe depósitos, aportes, retiros y transferencias de la cuenta de una organización política. Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo se registran en los libros contables de la organización política. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 30. Aportes para candidaturas distintas a la presidencial. Cada aporte en efectivo o en especie que recibe el candidato para una campaña electoral, en el caso de elecciones congresales, regionales, municipales y para el Parlamento andino, de cualquier fuente de financiamiento permitida, no debe exceder de las 50 unidades impositivas tributarias, UIT, por aportante. De conformidad con el artículo 34 de la presente ley, los candidatos acreditan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales a un responsable de campaña, quien tiene la obligación de entregar los informes de ingresos y gastos de sus respectivas campañas electorales. Cuando el aporte supere el 25%, de una unidad impositiva tributaria, UIT, este debe hacerse a través de una entidad financiera. En este caso, el responsable de campaña del candidato debe informar sobre el detalle del nombre de cada aportante, la entidad bancaria utilizada y la fecha de la transacción. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Cuando se trate de aportes en especie, estos deben realizarse de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 30 de la presente ley. Los ingresos y gastos efectuados por el candidato deben ser informados a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a través de los medios que ésta disponga y en los plazos señalados en el párrafo 34.5 del artículo 34 de la presente ley. El incumplimiento de la entrega de información señalada en el párrafo anterior es de responsabilidad exclusiva del candidato y de su responsable de campaña. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 30b. Aporte inicial y actividad económico-financiera de las alianzas electorales. Los partidos políticos que integran una alianza electoral, informan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, sobre el monto inicial aportado a la alianza y la procedencia de los fondos, en el plazo que dicha oficina establezca. Las organizaciones políticas que integran alianzas electorales realizan su actividad económico-financiera a través de dichas alianzas y no por intermedio de las organizaciones políticas que la conforman. Para tal efecto, al momento de su inscripción, se debe nombrar a un tesorero de la alianza. Los aportes que reciben las alianzas se encuentran sometidos a los límites establecidos en el artículo 30 de la presente ley. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 31. Fuentes de financiamiento prohibidas. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes de ningún tipo provenientes de a. Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de éste. B. Confesiones religiosas de cualquier denominación. C. Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras. D. Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro. E. Personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación. F. Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena. El Poder Judicial, bajo responsabilidad, debe poner a disposición de las organizaciones políticas, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y de las entidades del sistema financiero, un portal digital oficial que contenga la información de las personas a las que se refiere este literal. Las entidades del sistema financiero no deben admitir los depósitos y transferencias de tales personas a favor de organización política alguna.
En caso de que la entidad financiera autorice dicha transferencia o depósito, se exonera de responsabilidad a la organización política que lo recibe. 12 normas legales actualizadas. No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificadas en dicho portal digital oficial. G. Fuentes anónimas o de cuyo origen se desconozca. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 32. Administración de los fondos del partido. La recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia y responsabilidad exclusiva de la Tesorería. A tales efectos, las organizaciones políticas están obligadas a abrir las cuentas necesarias en el Sistema Financiero Nacional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, tiene acceso a las cuentas para que ejerza su función supervisora en el marco de sus competencias. El acceso a dichas cuentas está autorizado exclusivamente al tesorero, quien es designado de acuerdo con el estatuto, junto con un suplente. El estatuto podrá establecer adicionalmente el requisito de más de una firma para el manejo de los recursos económicos. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 33. Régimen tributario. El régimen tributario aplicable a las organizaciones políticas es el que la ley establece para las asociaciones. No obstante ello, quedan exceptuados del pago de los impuestos directos. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 34. Verificación y control. 34.1. Las organizaciones políticas deben contar con un sistema de control interno que garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, de acuerdo a la presente ley y conforme a los estatutos y normas internas de la organización. 34.2. La verificación y el control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. 34.3. Las organizaciones políticas presentan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en el plazo de 6 meses contados a partir del cierre del ejercicio anual, un informe de la actividad económico-financiera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se identifique a los aportantes y el monto de sus aportes, de acuerdo a lo previsto en la presente ley y el reglamento respectivo que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. 34.4. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, dentro del plazo de 6 meses contados desde la recepción de los informes señalados en el párrafo precedente, se pronuncia, bajo responsabilidad, sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas y, de ser el caso, dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador previsto en la presente ley. Vencido dicho plazo, no procede la imposición de sanción alguna. 34.5. Las organizaciones políticas y los candidatos o sus responsables de campaña, según corresponda, presentan en dos entregas obligatorias, la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, establece los plazos de presentación y publicación obligatoria, desde la convocatoria a elecciones, con al menos una entrega durante la campaña electoral como control concurrente. 34.6. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, requiere información a entidades públicas y privadas, para la supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas, la que debe entregarse bajo responsabilidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Protección de Datos Personales. 34.7. En el caso de que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, se encuentre realizando una investigación sobre una persona natural o jurídica, podrá solicitar información sobre su posible participación como aportante de alianzas u organizaciones políticas. En dicho supuesto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, debe entregar dicha información en un plazo máximo de 30 días calendario. 34.8. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, debe poner al servicio de las organizaciones políticas un portal digital de financiamiento, PDF, para el registro, uso y envío de la información financiera señalada en la presente ley y en el reglamento que para tal efecto apruebe dicha oficina. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 35. Contabilidad. Las organizaciones políticas llevan libros de contabilidad en la misma forma que se dispone para las asociaciones, en los que se registra la información económica financiera referente al financiamiento privado y al financiamiento público directo en el caso que corresponda. Los libros y documentos que sustentan todas las transacciones son conservados durante 10
10 años después de realizadas estas. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 36. Infracciones. Constituyen infracciones los incumplimientos por parte de las organizaciones políticas de las disposiciones de la presente ley. Normas legales actualizadas 13. Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves. A. Constituyen infracciones leves. 1. No contar con una cuenta en el sistema financiero. 2. Carecer de un tesorero con poderes vigentes inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, del Jurado Nacional de Elecciones, JNE. 3. Llevar libros contables con un retraso mayor a 90 días calendario. B. Constituyen infracciones graves. 1. No expedir el recibo de aportaciones recibidas en efectivo o en especie conforme a lo previsto en el artículo 30 de la presente ley. 2. No informar sobre la relación de los aportantes de las actividades proselitistas. 3. Recibir aportes en efectivo superiores al 25% de una unidad impositiva tributaria, UIT, fuera del sistema financiero. 4. Recibir aportes mayores a los permitidos en la presente ley. 5. No llevar libros de contabilidad. 6. No subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones leves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. C. Constituyen infracciones muy graves. 1. Recibir aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al tesorero titular o suplente o de los tesoreros descentralizados de la organización política. 2. No presentar los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña, en el plazo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. 3. En el caso de una alianza electoral, no informar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, sobre el aporte inicial de las organizaciones políticas que la constituyen. 4. Incumplir con presentar la información financiera anual en el plazo previsto en la presente ley. 5. Recibir aportes de fuente prohibida, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la presente ley. 6. Contratar, en forma directa o indirecta, propaganda electoral en radio o televisión. 7. Utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la presente ley. 8. No subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones graves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 36. A sanciones del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, previo informe de sugerencia de supervisión de fondos partidarios, impone las sanciones siguientes. A. Por la comisión de infracciones leves, una multa no menor de 5, ni mayor de 15 unidades impositivas tributarias, UIT. B. Por la comisión de infracciones graves, una multa no menor de 16, ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias, UIT. En el caso de las infracciones previstas en el artículo 36, inciso B, números 3 y 4, la multa es el monto equivalente al exceso sobre el tope legal o el íntegro del aporte recibido indebidamente, según corresponda. C. Por la comisión de infracciones muy graves, una multa no menor de 31, ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias, UIT, y la pérdida del financiamiento público directo. En caso de disolución de la alianza, la sanción se extiende a las organizaciones políticas que la integran. Las resoluciones de sanción pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, en el plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, no procede recurso alguno. Las resoluciones que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en aplicación de la facultad sancionadora prevista en el presente artículo, deben estar debidamente motivadas, identificar la conducta infractora y ser notificadas al tesorero descentralizado o responsable de campaña, según corresponda, y al personero de la organización política. Asimismo, deben otorgar plazos razonables para la regularización de la infracción cometida, de ser el caso. Las multas impuestas a las organizaciones políticas y a las personas jurídicas por las infracciones a las normas sobre financiamiento son cobradas coactivamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y constituyen recursos del Tesoro Público que deben ser utilizados para el financiamiento público directo o indirecto otorgado a las organizaciones políticas, de acuerdo a ley. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 36b. Sanciones a candidatos. Los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de los gastos e ingresos efectuados durante su campaña son sancionados con una multa no menor de 10, ni mayor de 30
30. Unidades impositivas tributarias, UIT. En caso de que el candidato reciba aportes de fuente prohibida señalados en el artículo 31 de la presente ley, la multa es del monto equivalente. 14. Normas legales actualizadas. Al íntegro del aporte recibido indebidamente. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 30.689, publicada el 30 de noviembre de 2017. Artículo 36. Efecto de las sanciones para que una organización política conforme una alianza electoral, cambie de denominación o realice cualquier acto que modifique su ficha de inscripción, debe acreditar previamente el cumplimiento de las sanciones impuestas. De verificarse la reincidencia en incumplimientos que constituyen infracciones muy graves, o la imposibilidad de cobrar las multas por insolvencia económica, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, notifica la pérdida del financiamiento público directo e indirecto correspondiente a las siguientes elecciones generales a la organización política y le otorga un plazo de 12 meses para subsanarlas. Vencido el plazo sin que haya realizado la subsanación correspondiente, el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, suspende la inscripción de la organización política hasta que las observaciones sean levantadas. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 36 de sanciones a personas jurídicas diferentes a las organizaciones políticas. 36 de 1. Si una persona jurídica incumpliendo el artículo 31 de la presente ley aporta, de manera directa o indirecta, a una organización política, incurre en infracción grave. 36 de 2. Si un medio de comunicación de radio o televisión difunde propaganda electoral distinta a la contratada como financiamiento público indirecto, incurre en infracción grave. 36 de 3. Si una entidad pública o privada no entrega la información solicitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, de conformidad con el artículo 34 de la presente ley, incurre en infracción grave. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 37. Financiamiento público indirecto desde los 60 días hasta los 2 días previos a la realización de elecciones generales. Los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo establecido en esta ley, a los medios de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del Estado de señal abierta, canales nacionales de cable de alcance nacional, estaciones de radio, públicos o privados, y a contratar publicidad diaria en redes sociales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, recibe como asignación presupuestaria, conjuntamente con el presupuesto para el proceso electoral, el monto que irrogue el acceso a radio, televisión y al pago de la publicidad en redes sociales en cada elección. Los precios convenidos con los medios de comunicación deben ser los considerados para una tarifa social. Los medios de comunicación de radio y televisión están prohibidos de contratar propaganda electoral para las organizaciones políticas y sus candidatos, sea a través de sus tesoreros, responsables de campaña, autoridades, candidatos o por intermedio de terceros. En la utilización de la franja electoral, los partidos políticos y alianzas electorales y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, deben asegurar que se realice bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 38. Duración y frecuencia del financiamiento público indirecto en las elecciones generales. Cada estación de radio y televisión difunde la franja electoral entre las 6 y las 23 horas. La mitad del tiempo total disponible debe estar debidamente valorizado y se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad del tiempo debidamente valorizado se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la República. Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación. En el caso de las redes sociales, se puede contratar publicidad diaria hasta en 3 de ellas. El espacio contratado para hacer publicidad en redes sociales se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, pondrá a disposición de los partidos políticos y alianzas electorales un módulo dentro del portal digital de financiamiento, PDF, con el catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales. Podrán inscribirse al catálogo, en calidad de proveedores, todos los medios de comunicación formales a nivel nacional, independientemente de su alcance, rating o sintonía.
Cada partido político o alianza electoral elegirá directamente, de acuerdo a sus preferencias y a la adjudicación económica que le corresponde, los tiempos y espacios disponibles en el Portal Digital de Financiamiento, PDF, de acuerdo al reglamento que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para tal fin. Los espacios de tiempo no utilizados por los partidos políticos y alianzas electorales en la franja electoral serán destinados a la difusión de educación electoral, según lo determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Normas legales actualizadas 15. OMPE. Punto. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 39. Publicidad política contratada. La contratación de publicidad política debe hacerse en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, movimientos políticos y organizaciones políticas locales. Las tarifas no pueden ser superiores a las tarifas promedio efectivamente cobradas por la difusión de publicidad comercial. Dichas tarifas deben ser hechas públicas informando a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, 2 días después de la convocatoria a elecciones. Asterisco, artículo derogado por la única disposición complementaria derogatoria de la Ley N. Grados 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 40. Duración y frecuencia de la publicidad contratada en periodos electorales. 40.1. Solo puede contratarse propaganda electoral en radio y televisión desde los 60 hasta los 2 días calendario previos al día de la elección. 40.2. El tesorero nacional y los tesoreros descentralizados de la organización política son los únicos autorizados para suscribir contratos de propaganda electoral con los medios de comunicación o empresas de publicidad exterior en favor de los candidatos en el caso de las elecciones presidenciales y congresales. Para el caso de las elecciones regionales y municipales, puede contratarla el responsable de campaña. 40.3. La contratación de propaganda electoral con los medios de comunicación o centrales de medios debe realizarse en igualdad de condiciones. 40.4. De conformidad con el artículo 39 de esta ley, no se puede establecer precios superiores al promedio cobrado a privados por la publicidad comercial en los últimos 2 años, en el mismo horario de difusión. Igual criterio rige para la propaganda contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 40.5. La información necesaria para la supervisión del cumplimiento de esta disposición es remitida por los medios de comunicación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 2 días calendario después de la convocatoria al proceso electoral correspondiente, para su publicación en su portal institucional y remisión a las organizaciones políticas. 40.6. En elecciones generales, la organización política y el candidato, a través de su tesorero nacional o tesoreros descentralizados, pueden contratar hasta 5 minutos diarios en cada estación de radio y televisión de cobertura nacional. 40.7. En el caso de elecciones regionales o municipales, las organizaciones políticas y sus candidatos inscritos en los departamentos del país pueden contratar propaganda electoral, a través de los responsables de campaña hasta un minuto diario en cada estación de radio y televisión de su jurisdicción. El incumplimiento de esta limitación acarrea responsabilidad exclusiva del candidato. 40.8. Los medios de comunicación pública y privada deben enviar, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, un consolidado con toda la información respecto a los servicios contratados en periodo electoral en favor de las organizaciones políticas y los candidatos. 40.9. Las organizaciones políticas o candidatos no pueden contratar ni aceptar la difusión de propaganda electoral por encima del tiempo que se le haya otorgado a la organización política a la que se le asignó el mayor tiempo de franja electoral. Asterisco, artículo derogado por la única disposición complementaria derogatoria de la Ley N. Grados 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 40. Alcance del procedimiento sancionador. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene un plazo de 2 años desde que se cometió la infracción, para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente, luego de lo cual prescribe su facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas. Asterisco, artículo derogado por la única disposición complementaria derogatoria de la Ley N. Grados 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 41. Espacios en radio y televisión en periodo no electoral. Los medios de comunicación de propiedad del Estado están obligados a otorgar mensualmente 5 minutos a cada partido político con representación en el Congreso, para la difusión de sus propuestas y planteamientos. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios hace la asignación correspondiente. Artículo 42. Conducta prohibida en la propaganda política. Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política. La limitación establecida en el párrafo anterior no es de aplicación en caso de que a.
con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de bienes para consumo individual e inmediato. B. Se trate de artículos publicitarios, como propaganda electoral. En ambos supuestos no deben exceder del 0,3% de una unidad impositiva tributaria, UIT, por cada bien entregado. El Jurado Electoral Especial, JE, correspondiente impone una multa de 30 unidades impositivas tributarias, UIT, al candidato infractor, la misma que el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, cobra coactivamente. En caso de que el candidato cometa nuevamente la infracción con posterioridad a que la sanción de 16 normas legales actualizadas. Multa adquiera la condición de firme o consentida, el Jurado Electoral Especial, JE, dispone su exclusión. En caso de que el bien entregado supere las 2 unidades impositivas tributarias, UIT, el Jurado Electoral Especial, JE, correspondiente dispone la exclusión del candidato infractor. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, garantiza el derecho de defensa y al debido proceso, en el procedimiento correspondiente. La propaganda electoral de las organizaciones políticas o los candidatos a cualquier cargo público debe respetar los siguientes principios. A. Principio de legalidad, por el cual los contenidos de la propaganda electoral deben respetar las normas constitucionales y legales. B. Principio de veracidad, por el cual no se puede inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa. C. Principio de autenticidad, por el cual la propaganda electoral contratada debe revelar su verdadera naturaleza y no ser difundida bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas, material educativo o cultural. D. Principio de igualdad y no discriminación, por el cual la propaganda electoral no puede contener mensajes sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género que perjudiquen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos. Asterisco, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Artículo 42. A responsabilidad individual de los candidatos sobre su propaganda política. Los candidatos o sus responsables de campaña son solidariamente responsables de la propaganda política que realicen durante el proceso electoral. No puede presumirse responsabilidad de las organizaciones políticas por infracción a las normas sobre propaganda electoral prohibida, a menos que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta en la misma. Asterisco, artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N. 31.046, publicada el 26 de septiembre de 2020. Disposiciones transitorias. Primera, los partidos políticos con inscripción vigente la mantienen sin necesidad de presentar las firmas de adherentes a las que se refiere esta ley. En un plazo de 15 meses posteriores a su entrada en vigencia, deben acreditar los demás requisitos exigidos para la inscripción en el registro de organizaciones políticas, según corresponda. En ese mismo plazo, los partidos políticos podrán regularizar ante los registros públicos la vigencia de su inscripción, la de sus dirigentes, representantes legales y apoderados, así como el saneamiento físico legal de sus propiedades, conforme a ley. Segunda, el registro de organizaciones políticas deberá ser constituido por el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 3 meses posteriores a la aprobación de esta ley. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios será constituida dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación de la presente ley, por resolución del titular del pliego de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En dicha resolución se establecerán los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, así como los órganos desconcentrados a nivel nacional, necesarios para su funcionamiento. Los organismos electorales dictarán las normas reglamentarias en las materias de su competencia. Tercera, la distribución de fondos públicos prevista por el artículo 29 se inicia a partir del ejercicio presupuestal del año 2017, para cuyo efecto el Ministerio de Economía y Finanzas adoptará la previsión y acciones necesarias para su cumplimiento. Con dicho fin, la OPE elabora la propuesta de distribución a los partidos políticos y alianzas de partidos políticos beneficiarios, en base a los resultados de las elecciones generales de 2016, y la remite al Ministerio con la antelación debida. Asterisco, disposición modificada por el artículo 2 de la Ley N. 30.414, publicada el 17 de enero de 2016. Cuarta, las disposiciones establecidas en la presente ley relativas a las elecciones primarias no son de aplicación para las elecciones generales del año 2021, debiendo reactivarse su vigencia a partir de las elecciones regionales y municipales 2022. Asterisco, disposición adicionada por la Ley número 31.028, publicada el 14 de julio de 2020. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2003. Henry Pease García, Presidente del Congreso de la República. Marciano Rengifo Ruiz, Primer Vicepresidente del Congreso de la República. Al señor Presidente Constitucional de la República. Por tanto, mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes de octubre del año 2003.
Alejandro Toledo, Presidente Constitucional de la República. Beatriz Merino Lucero, Presidenta del Consejo de Ministros.